Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidas y bienvenidos al módulo sobre sistema de protección y promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes, que tengo el gusto de compartir con mi amiga Sabrina Silva. En esta oportunidad me voy a referir a el Sistema Nacional de Protección y Promoción de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Bueno, por supuesto que me estoy refiriendo a la Ley 26.061 del año 2005 y a su decreto reglamentario 415 del año 2006, pero, digamos, para ver cómo llegamos a esta ley, por supuesto que tengo que mencionar a la Convención de los Derechos del Niño, que ustedes saben que marcó este gran cambio de paradigma respecto a la consideración de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, ¿no? Instaurando lo que se conoce justamente como la doctrina de la protección integral de derechos de niñas, niñas y adolescentes, que digamos, implica una nueva relación entre el Estado. Siempre que hablamos de Estado en un sentido amplio, es decir, poder legislativo, poder judicial, ¿no? Poder ejecutivo, y también el poder administrador, la familia, la comunidad y por supuesto los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Este gran cambio de paradigma también nos hizo abandonar esta concepción de las personas menores de edad como objetos de protección para ser consideradas sujetos de derecho y por lo tanto ir pasando de una consideración del menor, ¿no? De como se lo denominaba, de una forma muy estigmatizante y despectiva, para ser considerados como ciudadanos, ¿no? Es decir, con no solo la consideración de ser sujetos de derecho, sino que además la posibilidad de que puedan ejercer esos derechos de los que decimos que son titulares, por supuesto, en función de la edad y del grado de madurez. Esto entonces nos va a ir permitiendo pensar en esta idea de los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos actuales, ¿no? Y no como ciudadanos del futuro. Trayendo las palabras de la recordada Gabriela Mistral, ¿no? En el futuro los niños van a dejar de ser niños, con lo cual no nos tenemos que poner a pensar que esos derechos lo van a poder ejercer en la adultez, sino justamente en esta etapa tan fundamental del desarrollo humano e indispensable que es la niñez y que es la adolescencia, ¿no? Justamente esta idea que instaura la Convención de reconocer a los niños como sujetos de derecho implica reconocer que la niñez y la adolescencia son etapas fundamentales del desarrollo de la persona y que no son solamente etapas previas a la adultez o la transición o el paso para, ¿no? Sino poder ir entendiendo que las personas con las que nosotros vamos a trabajar, ¿no? En este caso ustedes, a través, digamos, de la representación que hagan de los niños, las niñas y los adolescentes, puedan verlos, ¿no? Como una etapa fundamental de la vida, que tanto sus acciones como sus omisiones, es decir, todo aquello que hagamos como todo lo que dejemos de hacer, van a repercutir efectivamente en toda la existencia de esa persona, ¿no? De allí que la Comisión Interamericana habla de pensar a la protección de las personas menores de edad como un continuo, ¿no? Esto de entender que justamente por estar en esa etapa de inmadurez, de inexperiencia, que los hace ser sujetos de medidas especiales de protección, ¿sí? Para poder equiparar esas desigualdades, justamente, es que todo aquello, digamos, va a tener un impacto y una consecuencia, digamos, a lo largo de toda su vida. Por eso me parece muy importante, digamos, esta cuestión a tenerla en cuenta cada vez que intervengamos en cualquier situación en la que esté involucrado un niño, niña o adolescente, ¿no? Teniendo en cuenta que quizás en nuestra práctica cotidiana va a ser un niño más, va a ser un adolescente más, ¿no? Por la cantidad de casos con los que seguramente se encontrarán, pero también tener en cuenta que para ese niño, para ese adolescente, ustedes en el ejercicio, ¿no? De su función, en su rol de abogados de las niñas, van a ser fundamentales para la vida, para ese momento de ese niño, de esa niña, de ese adolescente, ¿no?
teniendo en cuenta, como decíamos, que digamos, la incorporación de la Convención de los Derechos del Niño al ámbito nacional en el 90, más allá de que en el 94, por supuesto, se les dio jerarquía constitucional, estableció la obligación internacional que asumió el Estado argentino en adecuar los postulados internos, digamos, a esos principios, a esas disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño. También tenemos que tener en cuenta la Convención Americana de los Derechos Humanos, que forma parte de este corpus iuris internacional en materia de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Básicamente el artículo 19, ¿sí?, de la Convención Americana es el que establece esta obligación de protección especial, entendiendo que partimos de una vulnerabilidad inicial que es ser personas menores de edad, ¿no? En razón de la edad ya nos coloca en entender que estamos hablando de personas que están en un momento de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y que por lo tanto es más probable, digamos, que puedan verse vulnerados sus derechos. Por lo tanto, digamos, exigen esas medidas especiales de protección. Pero este artículo 19 de la Convención Americana también se vincula con el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos en lo relativo a las obligaciones de respeto y garantía. Y también con el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos referido al deber de adoptar disposiciones de derecho interno, de la índole, digamos, que fueran necesarias y adecuadas para que, para dar efectividad a ese deber de protección especial de la niñez y la adolescencia. Por lo tanto, digamos, no solamente por haber ratificado la Convención, sino también por estos artículos que mencionaba la Convención Americana, el Estado argentino tenía esta obligación justamente de adecuar la normativa interna a través de estas medidas positivas, ¿no?, para asegurar la protección de todas nuestras niñas, niños y adolescentes, no solo en sus relaciones con las autoridades públicas, individuales, sino también con entes no estatales, ¿no? Muy bien. Si pensamos, y hablábamos recién de la fecha, ¿no? Bueno, la Convención ingresa al derecho interno en el 90, en el 94 se les da jerarquía constitucional, pero la ley 2761 es del año 2005. Esto demuestra justamente lo que tardó el Estado argentino en adecuar la normativa interna. Hasta el momento, digamos, que se sanciona la 26061, nos regía la ley 10.903, la ley de patronato, también conocida como ley de agote, que se remonta a 1919, donde justamente la base era la de la doctrina de la situación irregular, que consideraba a los niños no como sujetos de derechos, sino como objetos de protección. Esto nos valió que el Comité de los Derechos del Niño, como órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño en aquellos estados parte, nos llame la atención, ¿sí?, respecto justamente, la última fue en el año 2002, en las observaciones finales, respecto de la necesidad de que Argentina adecúe, ¿sí?, su normativa interna a estos estándares internacionales que, digamos, que tuviesen en el centro la consideración de los niños como sujetos de derecho. Pero además, digamos, no solo observando que la normativa nacional no se adecuaba a esto, sino también el llamado de atención para el Estado respecto de las legislaciones provinciales, que tampoco se ajustaban a los principios de la Convención. Por lo tanto, en ese momento, en el año 2012, el Comité recomendó a la Argentina se sancione la Ley de Protección Integral, que tenía una media sanción en la Cámara de Diputados, ¿sí?, a partir de los 2001, que se aplique plenamente de conformidad, esa ley nacional, que sea, digamos, de aplicación de conformidad a los estándares que emanan de la Convención de los Derechos del Niño, pero que a su vez, porque ya sabemos que una ley por sí sola no alcanza a cambiar la realidad, sino que una ley necesita básicamente de recursos humanos capacitados, especializados, ¿sí?, para la aplicación justamente de esos postulados, y a su vez de recursos económicos, de recursos financieros, para que efectivamente se pueda, digamos, garantizar aquello que dice. Y por otro lado, y finalmente también en este punto, instó el Comité de los Derechos del Niño a que no solamente la Argentina adecuara su normativa nacional, sino también que sea respecto de las provincias, ¿no?, que todos respondamos a estos estándares internacionales. Fue así entonces que en el 2005 finalmente se sanciona la Ley Nacional de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, lo que implicó entonces instaurar a nivel nacional la doctrina de la protección integral y abandonar el sistema de la situación irregular que nos regía hasta ese momento.
el sistema o la doctrina justamente de la protección integral entiende digamos, o comprende, ¿sí?, a la infancia y a la adolescencia como una sola, y la protección se expresa en la exigencia de formular políticas básicas que sean universales para todos, todas y todes les niñes, niñas y adolescentes, en función justamente del artículo 2 de la Convención de los Derechos del Niño y la prohibición de discriminación. ¿Por qué digo esto? Porque la ley del patronato sí hacía una distinción respecto a aquellos niños que vivían con su familia, y entonces el Estado ahí no se metía, respecto a los otros que eran considerados menores, ¿no?, que se encontraban en una situación de peligro moral o material, que la ley no definía, que era eso de un concepto, digamos, de peligro moral o material, ¿no?, pero que daba lugar a que el juez, a través del patronato, ¿no?, pudiera disponer del niño tomando las medidas que creía en ese momento conveniente y por una duración indeterminada. Justamente lo que instaura la doctrina de la protección integral es reconocer que todos los niños tienen los mismos derechos, ¿no? Y que el Estado, digamos, no es selectivo en esto de a quién le garantizo un derecho o cuando intervengo respecto de quién intervengo, ¿no? La idea también de base que está en la doctrina de la protección integral tiene que ver con desjudicializar la pobreza. Para eso se crea, digamos, este sistema de protección en la órbita del poder administrativo, ¿no?, para entender que la justicia tendrá que intervenir con cuestiones netamente jurídicas, es decir, frente a problemas o conflictos jurídicos, o en todo caso, en conflictos que tengan las personas menores de edad con la ley penal, en donde también a su vez el nuevo sistema instaura, digamos, la especialidad, digamos, ¿no? Va a haber jueces civiles que van a intervenir en cuestiones jurídicas en relación, por ejemplo, a la adopción, a las guardas, a los controles de legalidad, en esta intervención mixta que plantea la ley respecto a las medidas excepcionales o las medidas de abrigo, ¿no?, esas que implican el desmembramiento familiar, que luego vamos a hacer un video aparte, digamos, de este tema. Pero quiero decir, va a haber jueces civiles que van a entender en aquellas cuestiones netamente jurídicas, y también jueces penales, digamos, que van a entender en aquellos conflictos que tengan que ver con la ley penal, ¿no? Pero salimos de la órbita de este juez pensado como este gran padre de familia, este juez de menores, este patrón que disponía de las personas menores de edad de acuerdo a lo que él entendía, ¿no?, que era pertinente para hacer. Pasamos de esa idea de Estado a una idea de Estado promotor, protector, ¿no?, del bienestar de los niños, niñas y adolescentes, que tiene que intervenir a través de ¿qué? De estas políticas públicas ya sean básicas, como educación, como salud, asistenciales, como por ejemplo puede ser un comedor infantil, una guardería, ¿sí? También de protección especial, a través, por ejemplo, de subsidios, a través de lo que puede ser una asignación universal por hijo, ¿sí? O una planificación, digamos, en todas esas intervenciones que hace el Estado, ya con la participación de todos los miembros, ¿no? No solamente de la familia, sino también de los niños, niñas y adolescentes, y por supuesto de la comunidad. De hecho, incorpora este sistema de protección integral un estándar regional, esto se estableció en el artículo 33 de la ley 2661, donde establece justamente que digamos, las situaciones de pobreza no pueden dar lugar por sí solas, ¿sí?, a la separación de un niño, ¿no?, de su familia. Justamente en situaciones de pobreza tiene que intervenir el órgano administrativo a través de las políticas públicas a fin de fortalecer a ese grupo familiar y lograr que las familias, los progenitores puedan cumplir con su rol, con su función, ¿no?, en cuanto a sus obligaciones, sus responsabilidades como progenitores, pero este ejercicio de la responsabilidad parental, digamos, tiene que ser apoyado justamente para el Estado. Esa sería como la faz preventiva también del Estado, ¿no? Impedir, además de la promoción de los derechos, pero también prevenir la separación familiar, a través de dotarlos de recursos, de las políticas que necesiten, ¿no?, frente a una situación de vulnerabilidad. Entonces, de esta manera también se instaura esta cuestión más administrativa, que es cómo funciona el órgano de aplicación, ¿no?, de la ley 26061, que ya vamos a ver, ¿no?, pero funciona en los tres niveles, tanto nacional,
provincial como también local, a través justamente de, bueno, dependiendo la jurisdicción, también son los nombres que tienen, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se llaman defensorías zonales, en la provincia de Buenos Aires se llaman, tenemos los servicios locales que dependen de los servicios zonales, ¿no? Por diferentes medidas de intervención, eso ya lo vamos a ir viendo también. Pero, digamos, la idea justamente es que sean equipos especializados, multidisciplinarios, es decir, van a estar integrados por abogados y abogadas, psicólogos o psicólogas, trabajadores sociales también, digamos, a través, entonces la intervención va a ser justamente administrativa e interdisciplinaria, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, lo que implican las medidas de separación familiar, ahí sí van a tener una intervención mixta, no solo del órgano administrativo, sino además se va a ejercer un control judicial a cargo de un juez de familia que va a verificar si efectivamente esa medida de protección excepcional que implicó la separación familiar es la última ratio, es decir, fue el último recurso, porque efectivamente toda la política de batería de políticas públicas que se aplicaron en ese grupo familiar no dieron resultado, o bien se trató de un caso muy grave, de una situación que ameritaba, digamos, no ir por la aplicación de medidas no tan extremas, sino frente a una situación de violencia, una situación de abuso, directamente haber tomado una medida excepcional o una medida de abrigo. Bien, eso igualmente lo vamos a desarrollar en otro video. Lo interesante aquí, siguiendo el recorrido que que nos habíamos propuesto al inicio en relación al sistema de protección a nivel nacional, lo que decimos entonces es que cuando se sanciona la 2661, se deroga específicamente, ¿sí? Se incluye en la propia ley esta ley 10.903, la ley Agote, la ley de patronato, ¿sí? Y por supuesto sus decretos reglamentarios. Ahora bien, si bien decíamos, bueno, Argentina tardó mucho, ¿no?, en crear este sistema a nivel nacional, lo cierto es que hubo muchas provincias que previo al dictarse la ley nacional ya tenían una ley de protección y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes que se adecuaba a los estándares que surgían de la Convención de los Derechos del Niño. Me refiero, por ejemplo, a la Ciudad de Buenos Aires, que ya en el 98 había sancionado y empezó a regir en el 99 la ley 114, la provincia de Neuquén también en el 99, Salta lo mismo, Mendoza en el 95, Chubut en el 97, es decir, vemos cómo hay provincias, digamos, que se adelantaron a la ley nacional, ¿no? Después tenemos, bueno, los últimos casos de La Pampa y Catamarca, que recién en el 2013 van a dictar su propia ley de promoción y protección de derechos de niñas y adolescentes, y actualmente, a 30 años de haberse, digamos, sancionado la Convención de los Derechos del Niño, que cumplimos el año pasado, en nuestro país todavía faltan que 2 provincias sí tengan el sistema de una ley de protección y promoción de derechos de niñas y niñas y adolescentes. Me estoy refiriendo a Formosa, que no tiene ley de protección al día de hoy, tiene la ley 1089 del año 1981, y San Luis, que tiene la ley 5.430 del año 2004, por la cual adhirió a la convención, ¿sí?, pero no tiene tampoco una ley de protección y promoción de derechos. En el caso de Corrientes, por ejemplo, y San Juan, ellos adhirieron, en el caso de San Juan en el 2002, y en el caso de Corrientes en el 2008, adhirieron directamente a la ley nacional. ¿Sí? No es que tienen su propia normativa, sino que adhirieron directamente a la ley nacional, y el resto de las provincias tienen sus propias normativas. Ahora bien, ¿cómo funciona esto de los diferentes niveles? ¿Cómo funciona el hecho de no tener ley? Digamos, ¿qué pasa? ¿Cómo es la interrelación legislativa, ¿no?, entre la nación y las provincias? Lo que tenemos que tener en claro es que la ley 26061 configura un piso mínimo e indisponible para todos los estados provinciales y por supuesto también para la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, si un estado provincial no dictó una norma local de protección integral de derechos, como por ejemplo decíamos, el caso de Formosa y el caso de San Luis, se aplica directamente y obligatoriamente la 26061. ¿Sí? Los estados provinciales y la Ciudad de Buenos Aires están facultados para aplicar, tanto en sede judicial como administrativa, la normativa federal
a través de los órganos locales. Y en el supuesto, por ejemplo, para aquellas provincias, o incluida la Ciudad de Buenos Aires, que sí tienen su propia normativa de protección y promoción integral, incluso como veíamos, algunas anteriores a la 26061, en algún supuesto de verificarse alguna colisión normativa que puede pasar, podríamos pensar, ¿no?, que esa colisión, ¿no?, esa colisión se resolvería aplicando principios como el principio pro homine o específicamente el principio pro minori, ¿no? Es decir, aplicaríamos la norma, el artículo que garantice mejor los derechos de los niños, niñas o el adolescente involucrado. Ahora bien, hablamos del sistema de protección, ¿no? Pero ¿qué es el sistema de protección? Si buscamos la palabra así, sistemas a secas, en el diccionario, vamos a encontrar que es una palabra que tiene muchas acepciones, ¿no? Sin embargo, vemos que muchas de estas definiciones dice que es un conjunto, arranca diciendo esto, ¿no? Un conjunto de reglas, un conjunto de principios sobre una determinada materia, que están entrelazados entre sí, o que se relacionan entre sí ordenadamente, contribuyen a un determinado objetivo. Por lo tanto, podemos pensar, digamos, como una definición del sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes, que justamente este conjunto, este entramado, ¿no? Como si fuese un sistema solar, lo podríamos pensar, ¿no? Donde hay órganos, hay entidades, hay mecanismos, hay instancias, tanto a nivel nacional, regional, local, ¿no? Que están todas orientadas hacia el mismo fin. ¿Que cuál es ese fin? Bueno, es respetar, es promover, es proteger, es restituir, es restablecer los derechos de los que son titulares, como dijimos, los niños, niñas y adolescentes. Y también están destinados a reparar el daño, ¿sí?, ante la vulneración de esos derechos de los que decimos que son titulares, ¿no? Y para esto, entonces, también vamos a tener en cuenta que también van a formar parte de este sistema las instituciones, tanto públicas como privadas de nuestro país. Y acá, digamos, se necesita entonces que este sistema, para que funcione bien, ¿cómo tiene que funcionar? Y tiene que funcionar entrelazado, conectado, complementariamente, ¿no? ¿Para qué? Para ir justamente, digamos, en este vínculo entre el Estado, pero también entre las organizaciones de la sociedad civil, para contribuir al fin, que es garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es decir, poder trabajar en los diferentes sectores y los diferentes niveles y en los diferentes territorios, con los diferentes actores, de manera conectada, entrelazada, colaborativamente, ¿no? Para poder garantizar los derechos de los que estamos hablando en este momento. También es importante tener en cuenta que a este sistema, digamos, no solamente necesitamos una ley que garantice los derechos y que sea concordante con los principios y las disposiciones que emanan de la Convención de los Derechos del Niño, sino sabemos, digamos, que solamente con esto no alcanza para garantizar los derechos del niño, ¿no? Para que justamente podamos bajar la aplicación de esos principios, de esos derechos de los que estamos hablando, ¿qué necesitamos? Y necesitamos políticas públicas, básicamente. Necesitamos programas, necesitamos servicios que puedan garantizar, que puedan tener llegada, ¿sí?, directa a los principales destinatarios, que son los niños y sus familias, ¿no? Entonces, es muy importante, para que la ley pueda funcionar, poder contar con estas políticas públicas, con estos programas, con estos servicios, poder contar para esto, digamos, con recursos económicos, como decíamos hoy, suficientes para poder financiar todo esto. Pero también necesitamos recursos humanos que estén especializados, ¿no?, en la materia, y además también en un número adecuado, es decir, tener un personal, poder tener la cantidad de equipos técnicos, como se denomina los que integran, ¿no?, el organismo administrativo, que a su vez está descentralizado, porque la idea también del sistema de protección es la llegada directa, no es que esté, y esto, digamos, todavía aún hoy falta, ¿no? Por más que tengamos, como decíamos, las leyes es el punto inicial, pero no es lo único ni lo que a mí me va a garantizar efectivamente después la aplicación, sino para que efectivamente el sistema de protección funcione, ¿sí? Yo tengo que tener el órgano de aplicación, pero a su vez que ese órgano de aplicación esté descentralizado, ¿sí?, en barrios, en comunas, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en localidades, ¿no? Que la gente no se tenga que trasladar 200 kilómetros para poder entrevistarse con el psicólogo,
con el abogado, ¿no? Es justamente que pueda existir una inmediatez en esa accesibilidad a derechos, ¿no? Y también, ¿por qué no?, a justicia. Por lo tanto, vemos cómo más allá de las leyes que tenemos o las que por ahí faltan, vemos que en la práctica, y esto es a nivel nacional, digamos, el sistema de protección carece de los recursos económicos necesarios para poder funcionar y también de los recursos humanos, ¿no? En relación a una población, por ejemplo, rural, que en algunas provincias de nuestro país es muy importante y donde no hay presencia del sistema de protección por la falta de recursos, por ejemplo. Algo para que funcione también muy bien el sistema de protección que necesitamos, un sistema de monitoreo, un sistema de acopio de datos, de análisis de la información, y vemos cómo en algunas provincias, la provincia de Buenos Aires es una provincia que tiene un sistema de información que funciona muy bien, la ciudad de Buenos Aires también, digamos, Misiones ahora está comenzando, es decir, hay disparidad, esto también vemos en un sistema federal con diferentes recursos económicos, vemos cómo hay una disparidad en cuanto al funcionamiento del sistema de protección, ¿no? Que por supuesto esto impide el cabal ejercicio de los derechos, perjudicando a los principales destinatarios, que son los niños, niñas y adolescentes y su familia. También lo que necesitamos son protocolos y estándares de actuación, ¿no? Y de cómo prestar los servicios, así también cómo gestionar, cómo son los tratamientos de los casos, ¿no? Para eso también necesitamos, como ven, como de la Convención de los Derechos del Niño bajamos a la ley nacional, bajamos a la ley local, ¿sí? Y a su vez esa ley local también necesita bajar en protocolos para el funcionamiento del sistema. Esto también, y la definición, ¿no?, de qué entendemos por un sistema de protección surge también de la propia ley 26061, del artículo 32, donde establece justamente cuáles son los 3 niveles de aplicación del sistema de protección a nivel nacional, ¿no? Y nos dice, bueno, a nivel nacional, y designa al órgano que vela justamente por la aplicación de la ley 26061, que es la CENAF, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que depende, está dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el ámbito, por supuesto, me estoy refiriendo del Poder Ejecutivo Nacional. Luego tenemos otro nivel, que es el nivel federal, donde funciona el Consejo Federal de la Niñez, Adolescencia y Familia, y es el órgano de articulación y de la concertación, ¿sí?, para el diseño, la planificación, la ejecución de políticas públicas en todo el ámbito de nuestro país, y que está integrado, digamos, por las autoridades de los organismos administrativos de protección de derechos de cada una de las provincias, y por supuesto también de la ciudad de Buenos Aires. Y el tercer nivel tiene que ver con el provincial, ¿no? Nacional, federal y provincial. El provincial es el órgano de planificación y ejecución de las políticas de niñez y adolescencia de cada provincia, por supuesto también de la ciudad de Buenos Aires, que deberá, digamos, respetar las respectivas autonomías, así también como las instituciones preexistentes, ¿no? Ahora bien, es importante también hacer una marcación en relación a la 26061, diferenciándola, digamos, con la Convención de los Derechos del Niño, que fíjense que hablamos del sistema de protección y promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Abandonando, por supuesto, ese derecho de menores, que sin embargo vemos como todavía falta, ¿no? Cuando decimos, bueno, el lenguaje no es neutral, ¿no? El lenguaje es político, y cuando todavía seguimos viendo sentencias, o seguimos viendo resoluciones, o seguimos viendo escritos, informes, ¿no?, respecto a personas menores de edad, donde se habla de menores. Bueno, ya nos quedó claro, digamos, como abogados y abogadas de niños, niñas y adolescentes, haciendo el curso de especialización, que tenemos que abandonar, ¿sí?, justamente el término de menor, porque nos hace alusión justamente al sistema del patronato, al viejo sistema, ¿no? Donde es importante la incorporación justamente de la consideración, ¿no?, de los niños, niñas y adolescentes para cooperar en la transformación de las creencias, ¿no? Y cómo cómo nombramos las cosas, influye en las actitudes y en los comportamientos, ¿no? Por lo tanto, es muy importante bregar por la incorporación, digamos, de estos términos, como lo hizo la ley 26061, ¿no? Que justamente, no solamente, por supuesto, abandonó el término de menores, pero además la convención es la Convención de los Derechos del Niño.
En cambio, la 26061, digamos, ya incorpora lo que es también la perspectiva de género al hablar de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Construyendo de esta manera, criticando y modificando, ¿no? En función de las palabras, con una fuerte carga ideológica, nuevas realidades, podríamos decir, ¿no? Como que instaura esta idea la ley. Por supuesto, esta idea también la tenemos que tener nosotros presente, así como la tiene la ley, la tenemos que tener en nuestras prácticas, lo que tiene que ver con la perspectiva de género. La consideración de este enfoque es fundamental para que puedan tomarse medidas, ¿no? Para poder superar las desigualdades y la discriminación estructural que están basadas en el género y en el sexo, y movernos hacia una idea de una igualdad mucho más real, ¿no? Destinada, digamos, como destinataria para justamente todos los niños, niñas y adolescentes que estemos representando, con los cuales estemos trabajando. Ya entrando en la parte dispositiva de la ley, vemos cómo en el título tercero, ¿no? Se establecen, se incorporan los principios, los derechos, las garantías de los niños y adolescentes, que son básicamente las que tenemos en la Convención de los Derechos del Niño. Me estoy refiriendo a consagrar el derecho a la vida, por supuesto, a la dignidad y a la integridad personal, a la vida privada y familiar. Ahondaremos esto un poco más en otro video. En cuanto al derecho a la identidad y a la identificación, ¿no? El derecho a la identidad en un sentido amplio, con todo lo que comprende, incluido también el derecho al nombre, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la libertad, al deporte, al ocio, al medio ambiente, ¿no? Ahora también digamos, la Comisión Interamericana, los organismos internacionales de derechos humanos, hablan de los DESCA, ¿no? Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, justamente incorporado también como un derecho, por supuesto, fundamental. Por supuesto, el derecho a la seguridad social. Siempre pensando y teniendo en cuenta, ¿no? Esta interdependencia, la interrelación que existen entre los derechos, con lo cual también tener en cuenta que cuando nosotros intervenimos en la situación de un niño en situación de vulnerabilidad, sea por el motivo que sea, no solo estamos interviniendo por ese derecho, ¿no? Sino justamente al pensar en los derechos de una manera que están interconectados, estamos interviniendo por la garantía de los derechos de ese niño, de esa niña o de ese adolescente, ¿no? El artículo 2 de la 26061 específicamente establece en la última parte que los derechos y las garantías, ¿no? Que reconoce la ley son de orden público, son irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles. Ahora bien, ¿cómo hacer exigible estos derechos? ¿No? Porque una cosa también es lo que dice la ley, otra cosa es si nosotros en el rol de abogados y abogados niños vamos a tener que intervenir, bueno, va a ser efectivamente porque hay algún derecho, digamos, que está vulnerado. El artículo 1 de la ley, que establece cuál es el objeto que tiene justamente el sistema de protección integral de derechos, establece también en la última parte que la omisión en la observancia de los derechos, que por la ley, digamos, corresponden a los órganos gubernamentales del Estado, habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos a través de medidas expeditas y eficaces, ¿no? Con lo cual, digamos, la propia ley establece justamente la posibilidad de que tiene todo ciudadano, y en el caso, decíamos, ¿no? De niños, niñas y adolescentes, a través justamente de la figura del abogado o de la abogada del niño, poder reclamar y poderle exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones, que cumpla con sus derechos, específicamente, digamos, a los ejecutivos nacionales, provinciales, municipales, a poder garantizar sus derechos. Esto, digamos, lo tenemos que tener en cuenta tanto en el órgano administrativo, ¿no? Como decíamos, es el órgano que vela por la satisfacción de esos derechos, pero también lo podemos pensar dentro del ámbito judicial, cómo hacer para garantizar y que se establezcan, ¿no? Rápidamente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Podemos pensar que sin duda la forma, digamos, del amparo, ¿no? Plasmado en el artículo 43 de la Convención Nacional, las constituciones provinciales, así como la normativa local procesal, ¿no? Resulta ser la vía
más idónea, también podemos pensar en medidas autosatisfactivas, por ejemplo, a fin de poder exigir el restablecimiento de esos derechos sociales, ¿no? Como digo, como medios idóneos para poder pensar, bueno, ¿cómo podemos exigir? También tenemos que tener en cuenta, en el caso de los amparos, que tenemos que agotar la vía administrativa, y también que podríamos, dada la urgencia, la premura y la necesidad de la satisfacción de ese derecho, pedir, digamos, justamente acompañar ese amparo con el pedido de alguna medida cautelar, a los fines de la satisfacción inmediata del derecho que se esté conculcando, que se esté vulnerando. Ahora bien, ya como para ir redondeando también un poco, no podemos perder de vista, ¿sí?, esta idea y lo que implicó este cambio de paradigma, ¿no?, y esta consideración de los niños y niñas adolescentes como sujetos de derecho, pero si lo pensamos como el núcleo duro, constitucional, convencional, digamos, en qué principios, derechos tiene apoyatura esta concepción de los niños como sujetos de derecho, por supuesto que no podemos obviar que nuestras intervenciones tienen que estar guiadas a través del interés superior del niño, que sabemos que es muy difícil de definir así en abstracto, ¿no? Porque justamente necesitamos las características propias de ese niño, de esa niña, de ese adolescente sobre el que estamos interviniendo para saber, bueno, cuál es el mejor interés para este chico, para esta chica, en esta situación concreta. Si bien este interés superior del niño surge, ¿no?, del artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, la Convención, digamos, lo que estableció es que es una consideración primordial a la que se atenderá en cualquier situación que involucre a un niño o niña adolescente. Sin embargo, no definió qué es lo que se entiende, ¿no? Podemos ir ahí a echar mano a la opinión consultiva número 17, ¿no?, sobre la capacidad jurídica de los niños, que nos habla del interés superior del niño. La ley 26081, el artículo 3, sí fue un poco más allá de la Convención de los Derechos del Niño y sí definió, digamos, o nos dio más herramientas para poder entender de qué hablamos cuando hablamos del interés superior del niño, estableciendo que en la máxima satisfacción integral y simultánea, ¿no?, de los derechos y garantías reconocidos en la ley, que para garantizar el interés superior del niño yo tengo que garantizar que se respete la condición de ser sujetos de derecho, el derecho a ser oído. Esto está en íntima relación, ¿no?, que era otra de las apoyaturas en esta idea de ser sujeto de derecho, ¿no?, el interés superior del niño, el derecho a ser oído, que su opinión se tenía en cuenta, y la autonomía progresiva, es decir, esta posibilidad de comenzar a ejercer los derechos de los que decimos que son titulares de acuerdo a su edad y su grado de madurez, ¿no? Entonces, nos tiene que quedar claro que para poder, digamos, saber si estoy garantizando, si estoy actuando de acuerdo al interés superior del niño, tengo que respetar la consideración de que el niño es un sujeto de derecho, tengo que escucharlo, porque difícilmente pueda saber cuál es el interés superior del niño si no lo escuché, ¿no? Y a su vez, esa opinión, ¿no?, va a ser tenida en cuenta de acuerdo a su edad, su grado de madurez, la capacidad de discernimiento, nos va a decir el artículo 3 de la 26061, tiene que ver también con el respeto de su centro de vida, ¿no? Que define, que la ley 2661 lo que se entiende por centro de vida, ¿no?, entendiendo que es el lugar donde los niños, niñas y adolescentes hubieran transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Y finalmente incorpora una última parte muy importante que tiene que ver con una regla, ¿no?, que dice, bueno, cuando están conflictos de derechos o intereses, ¿no?, entre niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos e intereses también legítimos de adultos, siempre van a prevalecer los derechos del niño por sobre los adultos involucrados, ¿no? Esta idea también que tiene que ver con la responsabilidad parental, con el ejercicio de la responsabilidad parental, con entender justamente que los niños, digamos, al ser sujetos de derecho, el límite, ¿no?, para el ejercicio de la responsabilidad parental tiene que ver justamente con reconocer su interés superior del niño, ¿no?, como estas decisiones que los progenitores toman respecto de los niños, niñas y adolescentes, de respecto de sus hijos, nunca va a poder ir en detrimento de sus propios derechos, ¿no? Esta idea de que la responsabilidad parental se ejerce como una función social en beneficio de los hijos. En relación a esto, y este es lo que nos trae también no solamente la Convención, la Ley 2661, sino también el Código Civil y Comercial, ¿no?, al incorporar también estas perspectivas de las que estamos hablando, esta idea de los equilibrios, cómo vamos a tener que ir buscando todo el tiempo el equilibrio entre digamos, entre suplir justamente la voluntad de lo que el niño dice o
o expresa, ¿no?, respecto de su autonomía, es decir, cuando ese chico está en condiciones de poder ejercer los derechos de los que somos titulares. El artículo 12, avanzando un poquito más, establece justamente, como decíamos, ¿no?, este paraguas en el que se asienta esta concepción de los derechos del niño es el derecho a ser oído, que emana del artículo 12, que profundiza el artículo 24, específicamente de la ley 26061, ¿no?, que habla justamente del derecho a opinar y ser oído en todos los ámbitos de su vida, la importancia que tiene y también que la escucha, no solamente va a ser en el ámbito de la justicia, también es muy importante tener en cuenta que el organismo administrativo también tiene que garantizar el derecho a ser oído de los niños, niñas o adolescentes, ¿sí? También la idea de poder entender que el alcance que tiene el derecho a ser oído es en todos los ámbitos en los que participa el niño, niño o adolescente, es decir, no solamente en un proceso judicial o administrativo en el que esté involucrado, sino también, digamos, en un club, en la escuela, en la sociedad misma, es decir, en todas las, digamos, aquellos lugares en los que transcurre el niño, hay que garantizar su derecho de participación, este derecho a ser oído, ¿no?, que emana del artículo 12, pero entendido en un sentido mucho más amplio que justamente el derecho de participación. Y a su vez, entendido también esta participación, por ejemplo, en los asuntos que los involucren, tanto administrativo como judicial, por supuesto que el artículo 27 de la 26061 es el que establece las garantías mínimas, ¿no?, en los procedimientos judiciales o administrativos, y justamente allí se contempla el derecho a ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite, a que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta, y el inciso C, específicamente, a ser asistido por un letrado, preferentemente especializado, por eso estamos haciendo esta capacitación, y en caso de carecer de recursos económicos, el Estado debe asignarle de oficio un letrado que lo patrocine, ¿no? Dice, sigue el artículo 27, a participar activamente en todo procedimiento que lo involucre y a recurrir ante el Tribunal Superior frente a cualquier decisión que lo afecte. Es decir, que está garantizado por ley, no justamente su derecho de participación en sentido amplio. Ahora, para poder garantizar este derecho a la participación, también tenemos que tener y ser consecuentes, digamos, con esto, en relación a que tenemos que garantizar un derecho previo, que es el derecho a la información. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a estar informados, primero y sobre todo de los derechos que tienen, ¿no?, que eso es parte de las políticas públicas que tiene que implementar el sistema de protección, hacer que los principales destinatarios del sistema conozcan que tienen esos derechos y también que puedan saber qué hacer en el caso de que esos derechos se vulneren. Por ejemplo, que tienen derecho a contar con la garantía de un abogado, de una abogada del niño que los represente, ¿no? Entonces decíamos, para poder escuchar a los chicos también necesito garantizarles que sepan, digamos, en qué contexto está, cuál es la situación en la que se encuentra, qué derechos tiene, cuáles son las posibilidades que tiene, cuáles son las consecuencias de la decisión, ¿no? Mínimamente de tenerlo informado, sin necesidad de dar, digamos, de otorgar una información tan exhaustiva, pero sí un conocimiento mínimo, por lo menos, de la situación en la que se está. Y también, por otro lado, esta idea de que si lo escuché, si lo consideré sujeto de derecho, si lo escuché, y después se toma una decisión que es contraria, ¿no?, a lo que el chico manifestó, a lo que el chico dijo, a lo que el chico quería, incluso representado por un abogado del niño, y se toma una decisión, ya sea en sede administrativa o judicial, contraria a lo que el chico pretendía, ¿sí?, es obligatorio que se le informe por qué es que se está tomando una decisión que es contraria a lo que haya manifestado o a lo que haya dicho, ¿no? Porque esto es efectivamente reconocerlo como un sujeto de derecho. También después empezamos a ver, ¿no?, en estos primeros 5 años de vigencia del Código Civil y Comercial, que obviamente toma como antecedente directo la ley 26061, por supuesto, un camino, ¿no?, de sentencias, que estaría buenísimo que las resoluciones administrativas también empiecen a tener este camino, en relación a una justicia adaptada, y empezar a ver que hay resoluciones, que hay sentencias que están adaptadas a los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué me refiero? Un lenguaje muy sencillo. Para eso también cuando informamos y cuando hablamos tenemos que hablar en un lenguaje súper llano, que nos entiendan, que sepan, digamos, que nos puedan comprender qué es lo que le estamos diciendo, dejar todos los tecnicismos de lado,
Los abogados solemos hablar con mucho tecnicismo y esto por supuesto no colabora, no ayuda a que el niño, la niña, el adolescente nos pueda entender qué es lo que estamos diciendo, ¿no? Con lo cual, digamos, resoluciones muy llanas, muy sencillas, de fácil comprensión, y además, digamos, donde se establece una parte que está destinada específicamente al niño, niña, adolescente, explicándole cuál es la solución que se tomó, por qué se tomó esa solución, ¿no? Eso me parece que va marcando un camino muy importante en el reconocimiento de derechos y en garantizar justamente una tutela judicial efectiva y diferenciada, como tiene que ser en los casos en los que intervienen niñas, niños y adolescentes. Finalmente, y ya para ir cerrando, otra de las cuestiones que nos plantea la ley 2661 y que fue, digamos, también un tema que llevó mucho tiempo, que es la figura del Defensor Nacional de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, ¿no? Recién el año pasado, 2019, tuvimos el nombre de, en este caso, la Defensora Nacional, que es la doctora Marisa Graham. A su vez tiene dos defensores adjuntos, que son Fabián Repeto y Facundo Hernández, ¿no? Y ellos conforman, entonces ellos tres, la estructura a nivel nacional de la figura del defensor de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Una figura incorporada, por supuesto, en la ley 26061, que decía, ¿no?, la ley que a los 90 días el Congreso iba a formar una comisión bicameral para designar al defensor de los derechos niñas y adolescentes. Bueno, fíjense que fue en el 2019, recién asumieron funciones en el 2020, en el medio de la cuarentena y de la pandemia, con lo cual, digamos, bueno, están ahí viendo a ver cómo se instaura esta nueva institucionalidad que de algún modo cierra, ¿no?, esta brecha o esta idea que instauró la 26061 allá en el 2005. No fue sino, además, esta designación a través de todo el impulso que tuvieron las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que trabajan por la protección de los derechos de niñas y adolescentes, que fue a través de un amparo que se presentó a la justicia contra la Cámara de Diputados de la Nación y la Cámara de Senadores de la Nación, para que efectivamente conformen esta comisión bicameral que se formó en el 2017 para iniciar el concurso público de antecedentes de oposición para la designación de este cargo, ¿no? Con lo cual, fíjense cómo digamos, todos esos cambios, cómo cuesta y cómo ha costado, ¿no?, instaurar esta institucionalidad que establece justamente la ley 26061. También hubo alguna confusión en relación a si la figura del Defensor Nacional si se superponía o si tenía algo que ver con, bueno, la figura o la función del Ministerio Público, ¿no? O incluso con los abogados y abogadas del niño. Bueno, nada que ver, la función del Defensor Nacional, que eso está en los artículos 47 y siguientes de la 26061, apunta justamente a ser el defensor, digamos, que va a velar por la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. En todo caso va a tener una incidencia, digamos, de las acciones colectivas, ¿no?, para los niños, niñas y adolescentes, además también de poder recepcionar denuncias en caso de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Como en esto, digamos, y como en lo que vimos también, que en las leyes, quizás había provincias que ya habían sancionado la ley previa a la ley nacional, vemos también cómo en este caso las provincias también tienen las figuras de el defensor provincial de niños, niñas y adolescentes, y antes que tener a la defensora nacional, la primera fue Santa Fe en el año 2012 en tener la defensora de los derechos del niño, le siguió Córdoba, Misiones, Santiago del Estero, Neuquén y la última La Pampa, ¿sí? Con lo cual también hay que trabajar de manera articulada, ¿sí?, para la protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, tanto en la defensora nacional como con los y las defensoras provinciales. Y a su vez es muy importante la designación también de la defensora nacional para poder, digamos, actuar en aquellas provincias que o no tienen ley, ¿sí?, o bien todavía tampoco tienen la figura para poder justamente exigir, ¿no?, la garantía y la efectividad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Bueno, bien. Hasta aquí entonces un panorama general del sistema a nivel nacional y nos estamos viendo en otros videos por el momento y en alguna otra oportunidad, ya sea por algún Zoom o de manera presencial. Espero que les haya servido y que haya sido de utilidad este primer video. Muchas gracias.